Bien, estamos ya listos, hermanos. Vamos a iniciar un servicio más aquí desde su iglesia cristiana, Efesios 4:23. Estamos transmitiendo desde Costa Rica, desde Cartago, Costa Rica. Hoy es domingo 7 de abril, ¿no? De este 2024. Estamos estrenando mes. Ya se nos fue la primera semana de abril. Ya esto va corriendo que da miedo, ¿no? Bueno, miedo no. Que impresiona, ¿no? Está bien. Pero bueno, hoy es domingo 7 de abril, así es que ya todo está listo. Ya alabamos, adoramos un ratito, ya saludamos a la visita, ya los chicos se fueron y nosotros nos vamos a quedar aquí para compartir la palabra del Señor, que es lo más importante, ¿no? ¿Amén o no? Amén. Así es que voy a pedirles a todos ustedes, hermanos, no sin antes saludar a toda la gente que nos sigue a través de nuestro canal de YouTube, pero tanto ustedes ahí en el video como nosotros vayamos a la palabra. Vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 5. Busque Hebreos, capítulo 5. Vamos a leer 5 versículos. Hebreos capítulo 5, versículo 11. Mientras ustedes lo buscan, animar a toda la gente ahí en el video también que tenga una Biblia cerca, ¿no? Siempre damos el mismo consejo, ¿no? Pastor, ¿y por qué repite todo eso siempre? Porque yo nunca me cansaré de repetirles las mismas cosas, ¿no? Repetir. Dice que de gota en gota, ¿qué pasa con la gota de agua? Rompe la roca, ¿eh? O hace un agujero en la roca. ¿Estamos, hermanos? Hebreos 5:11. ¿Qué dice el título? A ver si estamos todos ubicados. Advertencia contra la apostasía. Bueno, dice la palabra del Señor, hermanos, en Hebreos 5:11. Dice, acerca de esto, ¿de qué? De lo que está hablando, ¿cierto? Acerca de esto, tenemos mucho que decir. De hecho, hago un paréntesis ahí nada más. Sobre el tema de la apostasía había mucho de qué hablar, ¿no? Por eso es que el autor de Hebreos, que no se sabe quién es, pero que muchas pinceladas que hay en Hebreos apuntan a que es Pablo. Pero bueno, dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es un niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Padre, te damos gracias en este día, Señor, gracias por tu palabra. Gracias por esta linda oportunidad que tenemos como iglesia, Señor, como miembros de tu cuerpo, de poder reunirnos, no solamente a escucharla, Señor, sino a meditar en ella, a recibirla, a entenderla. Y cuando salgamos de aquí, a vivirla, que es lo más importante, Señor. De nada valdría escucharla, recibirla, entenderla, si no la vivimos, no sirve de nada. Así es que te damos gracias porque eres un Dios de oportunidades, Señor, y hoy tenemos una oportunidad más de meditar en torno a tu palabra, Señor. Una bendición especial para cada uno de mis hermanos, las familias que ellos representan, Señor, y este tiempo de enseñanza, de edificación, que no solamente se da aquí, sino en cada lugar donde hasta ahora se predique tu sana palabra, Señor. Te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bien, ya les he comentado varias veces, bueno, las personas que ya nos siguen aquí o nos han escuchado anteriormente, siempre acuérdense que en las prédicas, sobre todo para los que les gusta predicar o los que están interesados en predicar, una prédica tiene varias partes, ¿no? Como una carta, ¿cierto? Una carta que tiene al principio el saludo. Después del saludo viene ¿qué? El desarrollo, ¿cierto? Y después del desarrollo viene la despedida, ¿cierto? Entonces es una estructura, ¿no? Una prédica también tiene una estructura, ¿no? Una prédica tiene una parte inicial que se llama ¿cómo? ¿Cómo se llama la parte inicial de una prédica? Sí, cuando usted dice, hermanos, voy a hacerles primero una introducción, pero tiene un nombre, una plataforma, ¿se acuerdan? Voy a hacer una plataforma, ¿no? ¿Para qué sirven las plataformas? Para impulsarse, ¿cierto? Acuérdense, un trampolín es una plataforma, ¿no? Es un trampolín y se lanza, ¿cierto? Así.
Entonces las plataformas sirven para impulsarse, ¿cierto? Después viene un desarrollo y al final deberíamos llegar a una conclusión tal que el mismo desarrollo de la prédica nos lleve allá, ¿no? Que al final es adelanto, ¿no? Esto es como un final adelantado. Todas las prédicas lo tienen que llevar a uno ¿a qué? Eso, Jorgito, yo sé que tú no me fallas. A reflexionar, ¿cierto que sí? A pesarse, a que uno se ubique. Si una prédica no lo lleva a que uno se ubique, que uno diga, caramba, no había pensado en eso, no me había ubicado ahí, pues yo creo que no pasó de ser una mera charla, ¿no? Entonces por ahí vamos, ¿no? Entonces, dentro de lo que conocemos como la plataforma, yo les he comentado ya varias veces que en la vida de uno, hermanos, de todos los que estamos aquí hay gente de todas las edades, ¿no? Y seguro que en el video también habrá gente muy joven, aquí hay muchachos, algunos, bueno, los más niños y jóvenes ya se fueron, aquí quedamos ya los más madurillos, no, ni siquiera digo los más maduros, los de más edad, porque la madurez no tiene que ver con la edad, ¿cierto o no? La madurez tiene que ver con ¿qué? Con la responsabilidad, ¿no? Por eso es que uno conoce a veces muchos muchachos jóvenes que son maduros. ¿Por qué? Porque son responsables, ¿no? Pero también conoce uno mucho viejo que son inmaduros. ¿Por qué? Porque son irresponsables. Que bíblicamente se le llama son muy negligentes, o sea, no son diligentes, ¿no? Entonces, en las diferentes etapas de la vida de uno, hay algunas actividades que están limitadas para uno, ¿no? Ya lo hemos hablado varias veces, ¿no? Y alguna vez voy a rápidamente darles un pincelazo así, por si se les ha olvidado. Hay cosas que la edad de uno lo limita para hacer, ¿no? Por ejemplo, Andrés, un futbolista de viejo, ¿a qué edad? 34, 35, ya un futbolista dice, uy, voy a tener que colgar los guayos. ¿Cierto que sí? A los 34 y 35, solo Cristiano Ronaldo, ¿no? ¿Qué dicen? Saludo para Cristiano Ronaldo. Entonces, pero 34 y 35, más o menos la edad en que un futbolista ya va siendo, ¿qué? Viejo, ¿cierto? Un tenista, ¿a qué edad? Como a los 30, 29 años, en estos días ganó una tenista, ganó un torneo, primera vez en su vida que ganaba un torneo de tenis, pues porque ya dijo que se iba a retirar, 30 años, entonces ya está veterana, 30 años, un tenista, ¿no? Y una gimnasta, ¿a qué edad es vieja? ¿Cuánto, por ejemplo? 25 años, una gimnasta es vieja ya, imaginen ustedes, increíble, ¿no? A los 25 uno apenas está diciendo, uy, mamá, me voy a ir de la casa, no. ¿Cierto que sí? Pues ya una gimnasta a los 25 es vieja. Entonces, hay diferentes cosas en la vida que los limita, ¿qué? La edad, ¿cierto que sí? En las cosas de Dios no. En las cosas de Dios no hay edad, ¿cierto que no? O sea, para venir a los pies del Señor, nunca se es ni tan joven ni tan viejo. Ahora, lo ideal que es, pues que uno llegue a los pies del Señor, ¿qué? Lo más joven que pueda, ¿no? ¿Se acuerda que siempre, qué es lo que ilustra esto? ¿Qué parábola ilustra esto, pero así? La parábola de los viñadores, ¿se acuerda? ¿Se acuerda que el hombre salió a buscar trabajadores y unos entraron a las 6 de la mañana, otros a las 9, otros a las 12, otros entraron a las 3 de la tarde, otros entraron a las 5 de la tarde y a las 6 cerraron la planilla y a todos les pagaron lo mismo, ¿se acuerda? Y entonces el que entró a las 5 de la tarde recibió un denario y el que entró a las 6 de la mañana recibió un denario. Entonces el de las 6 de la mañana le dijo, ¡hey! ¿Qué es eso? Yo entré a las 6 y me gané un denario. Ese entró a las 5 de la tarde y se ganó también un denario. No puede ser. Digo, ¿pero por qué no puede ser? ¿Cuánto te dije que te iba a pagar a ti? ¿Un denario? Ahí tienes tu denario. Recibe lo tuyo. La plata es mía, decía el jefe. Yo hago lo que esté. Aquí lo importante no es lo que usted reciba o no reciba, ni a qué horas entró, sino que cuando se cierre la planilla, usted esté inscrito ahí, ¿no? ¿Cierto que sí? Entonces, cuando llegue el momento de morirse, ¿usted esté inscrito dónde? En el libro de la vida. No importa si llegó a los pies del Señor a los 20, a los 15, a los 30, a los 40, 10 segundos antes de morir, no importa. Pero Dios es justo en eso, porque Él es justo con Él. Cualquiera dirá, ¿qué injusticia? No, Dios es justo. Él dijo que así iba a ser y así es. ¿Cierto que sí? Entonces, hay cosas que están ahí, ¿no? En las cosas de Dios no hay tiempo. Acuérdese, lo importante es que al final, cuando llegue el momento de presentarnos delante del Señor, estemos inscritos en el libro de la vida. Como nosotros no sabemos en qué momento el Señor nos va a llamar a su presencia, no podemos jugarnos el chance. Entonces hay que inscribirse, ¿cuándo? Lo antes posible. ¿Cierto que sí? Por eso no dilate la decisión, no diga, es que estoy muy joven, mejor dentro de 8 días.
Que es primer domingo de mes. Qué pereza, ¿eh? Dentro de 8 días. Nadie le garantiza a uno absolutamente nada, ¿cierto que no? Aquí lo importante, y lo hemos hablado también, es que como sabemos que hay tiempo para hacer cosas, hay que saber identificar ¿qué? Los tiempos, ¿no? ¿Por qué es bueno identificar los tiempos? Para poder aprovecharlos, disfrutarlos, ¿cierto? Porque cuando uno quiere hacer cosas fuera de tiempo, uno no las disfruta, uno las sufre. Por ejemplo, si uno a estas edades, a las edades que yo tengo ahorita, me pongo a correr no, ¿cuál 20 kilómetros, hombre? Es más, yo me pongo a correr 5, 4 kilómetros, ya termino muerto, ¿cierto? ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso debía haberlo hecho cuando tenía 20, 25. Ahorita me corro nada más 2 o 3, ¿cierto? Sí, entonces, cada cosa tiene su tiempo. Por eso dice el libro de Eclesiastés, para todo hay un tiempo. Hay un tiempo en el que usted puede abrazar y dejar de abrazar. Hay un tiempo en el que hay que hablar y hay un tiempo en el que hay que callar. Hay un tiempo para reír, para llorar, para todo hay un tiempo, ¿no? Entonces, eso es importante que lo tengamos presente, ¿no? Entonces, ahorita que les decía de que cuando uno identifica sus tiempos, uno disfruta lo que hace, es para que nosotros sepamos en qué etapa de nuestra vida tenemos ciertas capacidades de hacer cosas. ¿Cierto que sí? Todos tenemos capacidad de hacer cosas, pero hay algunas cosas para las cuales el tiempo se nos fue, ya no tenemos la capacidad de hacerlo, por más que quisiéramos hacerlo. Y ahorita que estoy hablando de eso, de la capacidad, eso que les dije es en lo natural, ¿no? Y aplica en lo espiritual también. Ahorita que les estoy hablando de esto de la capacidad de hacer cosas, y acabamos de leer algo que para allá vamos, no de la apostasía, ni mucho menos, pero tendríamos que hablar de esa capacidad que Dios nos da de hacer cosas. ¿Cómo se llama eso? O sea, ¿cuál es la capacidad que a nosotros nos da Dios por medio de su Espíritu para que nosotros podamos hacer cosas? ¿Ah? Voluntad y todo eso. Es más, les voy a dar otra pista. No, el libre albedrío es la capacidad de decidir. Pero cosas que, por ejemplo, Dios me capacita a mí para que yo haga, dones. No me hace terminar el ejemplo. Los dones espirituales, ¿de acuerdo? Los dones espirituales, ¿qué son? Capacitaciones espirituales, capacidad que Dios nos da de hacer ¿qué? Cosas. ¿Para qué? Sí, pues no, para su gloria no. Los dones espirituales son ¿para qué? Para el crecimiento y fortalecimiento de la iglesia. Acuérdense, eso es con cosas que ya ustedes deberían de manejar como así. ¿Cierto que sí? Ya las deberían de manejar así, ¿no? Entonces los dones espirituales son habilidades que Dios nos regala como hijos de Él. Entonces, obviamente son cosas que al ser hijos de Dios adquirimos ese derecho por lo menos a ser candidatos a que Dios nos regale esos dones espirituales, pero debemos hacerlo ¿para qué? Para bendecirnos unos a otros y de esa manera la iglesia ¿qué? Se fortalezca, la iglesia crezca, ¿cierto? Eso lo tenemos completamente claro y al final sea una iglesia fuerte, ¿no? Una iglesia que responda a la expectativa que Dios tiene de su iglesia. ¿Cuál es la expectativa que Dios tiene de su iglesia? Él decía, esta es mi iglesia y ni las puertas del Hades, ¿qué pasa? Prevalecerán contra ella, ¿cierto? Ahora se dirá, pastor, entonces si nosotros no ejercemos nuestros dones, ¿las puertas del Hades van a prevalecer contra la iglesia? No, ¿sabe por qué? Bueno, obviamente porque el Señor lo dijo, pero ¿sabe por qué? Porque si esta persona me dice, pastor, entonces si yo no ejerzo mis dones, ¿las puertas del Hades prevalecerán contra ella? No, ¿sabe por qué no? Porque si usted no lo hace, ¿qué pasa? Otro lo va a hacer. Siempre va a ser así. Por eso aproveche las oportunidades de honrar el nombre de Dios, aproveche todas las oportunidades que le da, porque si usted no lo hace, otro lo va a hacer. Pero en las cosas de Dios, la iglesia no se va a cerrar porque una persona se fue, o porque una persona se enojó, o porque una persona dejó de ejercer sus dones. La iglesia del Señor no se va a caer por eso. Siempre va a haber alguien que haga su tarea. Y si no hay nadie, ¿qué pasa? Ahorita sí estamos conectados ahorita. Si no hay nadie que hable, dice el Señor, bueno, si no hay nadie que hable y nada, entonces que hablen las piedras, pues. De hecho, las piedras ya hablan, ¿cierto que sí? Una vez va para San José y ahí está en un puente, Cristo viene. Uy, un puente predicando. Tremendo, ¿ah? Bueno, es tremendo. Entonces hay varios versículos que nos hablan de eso. Por ejemplo, primera de Pedro 4:10 dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Está ahí en primera de Pedro. Primera de Corintios 14 dice, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos. ¿Para qué? Para edificación de la iglesia. Entonces, es una responsabilidad nuestra, hermanos, porque todos tenemos, de hecho varias veces, todos tenemos por lo menos un don, ¿cierto así? Por lo menos uno. De seguro que tenemos más de uno.
Ahora, que la gente no los esté ejerciendo, eso es otra cosa. Pero que los tenemos, los tenemos. Y ahorita que hablé de los dones espirituales, porque dice, si hay algo que lamentar es que en torno a los dones espirituales hay mucha ignorancia y mucha manipulación también. La gente habla de dones espirituales y la gente a veces no sabe ni qué son los dones espirituales, quién me da a mí los dones, qué don tengo yo. No, pues, está hablando de dones espirituales, no el don de que tengo un don ahí, don Jairo, don Alberto, no señor, eso no. Entonces, tenemos los dones espirituales, pero es una responsabilidad nuestra, ¿qué? Ejercitarnos en ellos, ¿cierto de sí? Es como las armas para esta guerra, las tenemos, que no son carnales, sino espirituales, las tenemos. Entonces, es una responsabilidad nuestra, ¿qué? Adiestrarnos en ellas. El Señor nos las da, pero ahí está, ejercítate tú, ¿no? Está bien, ¿no, hermanos? Entonces, hay mucha ignorancia en torno a esto de los dones espirituales, la ha habido antes, la hay ahora y la seguirá habiendo. ¿Por qué? Porque la humanidad es la misma. La simpleza del pueblo de Dios siempre ha existido, ¿no? De hecho, esa frase que está escrita que dice que el pueblo camina cautivo, ¿por qué? Por falta de entendimiento o porque desechan el entendimiento, eso se sigue dando hoy en día y se seguirá dando, ¿no? Porque la humanidad es la misma de siempre, ¿no? Primera de Corintios capítulo 12 es un capítulo que se dedica a hablar de los dones espirituales, ahorita lo vamos a tocar, pero hay mucha ignorancia en cuanto a eso, ¿no? Hay cosas, hermanos, no hay que confundir los dones con los talentos. Una cosa es cuando una persona es talentosa y otra cosa es cuando tiene dones espirituales, ¿cierto? ¿Sí? A veces los talentos uno los convierte en dones cuando los pone ¿a qué? Al servicio de Dios y de su iglesia, ¿cierto? Hay cosas que uno hereda y hay cosas que uno las ejercita. Por ejemplo, a veces hay niños que nacen y desde que están en la cuna ya cantan. O por lo menos lloran bonito, ¿cierto? Dicen, ay, mira, trae una vena artística. ¿Cierto que sí? Porque los papás son cantantes o lo que sea, y van creciendo con esa habilidad, o algunos niños nacen con la habilidad manual de hacer artesanías, porque los papás también. Entonces hay cosas que uno hereda, pero hay cosas que uno, ¿qué pasa? Moldea, que uno desarrolla. Por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo cuando vino aquí, Él tuvo que aprender algo. ¿Qué cosa? La obediencia, ¿cierto? Aprendió a ser obediente. Ahora sí era pastor y Jesús no era obediente. Lo que pasa es que como Él era Dios, ¿a quién tenía que obedecer Él? A nadie, ¿cierto? Porque Él era Dios. Entonces cuando Él vino acá tuvo que aprender a ser obediente. Aprendió la obediencia, dice la palabra, ¿no? Pablo, cuando Pablo era Saulo de Tarso, Saulo era una buena familia, fariseo de fariseos, instruido a los pies de Gamaliel, circuncidado al tercer día, al séptimo día, o el día que sea. Al octavo era, caramba, cómo han cambiado los tiempos. Entonces, circuncidado, ¿cierto? El caso es que él decía, hebreo de hebreos, y tengo de qué rajar, decía él. ¿Cierto que sí? Pero él tuvo que aprender algo. Filipenses 4, él dijo, mira, yo antes tenía mis comodidades, tenía todo, pero ahorita que estoy al servicio del Señor, yo ya sé lo que es tener hambre, lo que es comer, yo sé lo que es estar libre, sé lo que es estar preso, sé lo que es estar sano, sé lo que es estar enfermo, yo sé todo eso yo lo he vivido. Y entonces yo he aprendido ¿a qué? A contentarme. Yo he aprendido a tener ¿qué? Contentamiento. O sea, ¿qué es el contentamiento? El contentamiento de Pablo es lo que hoy en día conocemos como, he aprendido a tener resiliencia, que se puso muy de moda ahora con, todo el mundo decía, la resiliencia, y todo el mundo hablando, eso es viejísimo. ¿Qué es el contentamiento y la resiliencia? ¿Qué es? Esa capacidad que nosotros adquirimos de adaptarnos a cualquier situación. ¿Cierto? ¿Sí? Entonces Pablo decía, yo aprendí ¿a qué? A tener contentamiento. ¿Me entiende? Y tanto al Señor Jesucristo, que aprendió a ser obediente, y a Pablo, que aprendió a tener contentamiento, ¿cómo lo aprendieron? ¿Por medio de qué? De la vivencia. ¿Cierto? ¿Sí? Por medio de la vivencia. O sea, hay cosas que uno las aprende en el colegio. Y todos los que estamos aquí, usted sabe que uno cuando se gradúa en alguna carrera o algo, ¿qué porcentaje uno de todo eso que aprendió aplicará en la vida real? Ahora que a uno no le deja ni consultar los libros, prenda de memoria eso. Cuando uno está de profesional, ¿quién le dice a uno que uno no va y consulta los libros, cierto? Entonces hay muchas cosas que uno aprendió que realmente uno no las aplica. Y lo que realmente uno lo aplica en la vida cotidiana es lo que uno ¿qué? Va viviendo, ¿no? Son las experiencias de la vida, la universidad de la vida que le llaman por ahí. ¿Estamos claros, hermanos? Hasta ahí vamos bien, ¿cierto que sí? Entonces, el Señor aprendió eso, Pablo también aprendió eso, y
dice la palabra que a cada uno de nosotros se nos ha sido dado dones. ¿Quién es el que los da? El Espíritu de Dios, ¿cierto? Cada uno tiene sus habilidades particulares. Lo que pasa es que uno tiene que descubrirlas y ejercitarlas. Pero también uno tiene que estar dispuesto ¿a qué? A ser usado en lo que uno considera que a lo mejor no es tan hábil. Por ejemplo, si lo mío es cantar, y yo sé cantar, ¿no? Y a veces critican mucho eso de la gente que está en los grupos de alabanza. Y aquí por lo menos no tenemos música, aquí no tenemos problema con eso. Pero en los grupos de alabanza casi que los que son de las alabanzas dicen, no, lo mío es la alabanza. Lo mío es cantar. Que necesitan que limpien un baño o que recojan un papel. No, porque yo soy del grupo de alabanza. ¿Cierto que sí? O pasa con los de la cocina. No puedo yo ayudar a instalar un cable porque yo soy de la cocina. ¿Cierto que sí? Entonces hay cosas en las cuales uno es hábil, pero uno debería también dejarse usar en cosas en las que uno considera que no es hábil también. Hay que estar abierto a servir en la obra. O sea, somos miembros de un mismo, ¿qué pasa? Cuerpo, ¿cierto que sí? Entonces hay que dejarse usar aunque sea por fuera de eso. Entonces, además de eso, también tengamos presente que el Señor nos da a nosotros tanto el querer como el hacer. Entonces, Él es el que nos capacita para hacer lo que realmente nosotros querramos hacer para Él, pero también nos acompaña esa capacitación de ¿qué? De pasión, ¿no? De esas ganas de hacer las cosas, ¿no? ¿Estamos claros, hermano, o no? Entonces, lo que pasa es que hay que evaluar exactamente lo que nosotros estamos haciendo, pero eso es una plataforma, ¿no? Hay que evaluar aquello en lo que nosotros consideramos que somos útiles para ejercitarlo, pero que lo hagamos, ¿qué pasa? Con alegría, ¿no? Con gusto. Precisamente de eso se trata, de que uno sea en lo que uno se siente bien, para que uno pueda servir con excelencia, ¿cierto que sí? Entonces, ahí hay que evaluar realmente en qué es que uno es eficiente y que uno sepa exactamente cuál es eso. Yo alguna vez le pregunté a uno, ¿no? ¿Cuál es el don que cada uno tiene? Bueno, y alguna vez hicimos un test ahí para ver cuál es. Pero voy a arrancar, ya que estoy empezando la prédica, con dos preguntas que no las van a contestar ustedes, ni levanten la mano, ni nada de eso, sino que quiero que las contesten mentalmente y guarden eso, porque al final las vamos a volver a hacer. Cuando uno habla de dones espirituales, ¿cuál es el don más famoso? El hablar en el amor. Déjate de ser tan espiritual ahorita. El don más famoso, el que cuando uno dice, piensa en un don, todo el mundo dice, uy, hablar en lenguas. ¿Cierto que sí? Todo el mundo añora hablar en lenguas. Y ay, qué bonito sería que yo me pusiera a hablar en lenguas y dijera, ay, qué espiritual es. Pero eso es muy delicado. Pero hablar en lenguas y las profecías, digámoslo así. Ay, el don de profecía. Todo el mundo le gusta eso, eso es lo que más le gusta. Son los dos más famosos, pero también son los dos más, ¿qué? Más imitados. Son imitados. O sea, todo el mundo habla en lenguas y eso realmente quién sabe qué dialecto será, pero lenguas de eso no tiene nada. Y todo el mundo habla de profecías cuando eso no son profecías, eso son adivinaciones. ¿Cierto? Pero hay un don del cual la gente no habla mucho, que es el que vamos a estar hablando hoy. ¿Cuál es ese don? ¿A dónde están los que ven lo que uno pone en el Face ahí de, ¿cómo se llama la prédica? ¿Ah? Discernimiento espiritual. Vamos a hablar de ese don, el discernimiento espiritual. Entonces, en base o con base, no sé cuál de las dos está bien, pero me entendieron. Con base o en base a eso que vamos a hablar, hay dos preguntas que yo quiero hacerles y más adelante las vamos a retomar. Primero, ¿tienen ustedes o tiene usted, tómalo personal, tiene usted el don de discernimiento espiritual? No lo conteste, téngalo ahí, contésteselo usted mismo y diga, no sé. O sí. ¿Tiene usted el don de discernimiento espiritual? ¿Sí o no? Si lo tiene, ¿lo está ejerciendo? Si no lo tiene, ¿por qué no lo tiene? Dejémoslo ahí, ¿no? Dejémoslo ahí, cada uno contéstese y al final volvemos a retomar eso, ¿no? ¿Estamos claros, hermano, o no? Vamos por ahí. Ahora, ya vimos para qué sirven los dones espirituales, ya sabemos que los dones espirituales sirven para el crecimiento de la iglesia. En Efesios 4:12 se habla muy bien de cuál es el objetivo de los dones cuando dice, algunos he puesto como ¿qué? Como pastores, como profetas, como maestros, como evangelistas, ¿a fin de qué? Dice, por aquí lo tenía, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Cuáles son los santos? ¿Cuántos santos hay aquí? Todos no. Bueno, voy a decirlo de otra forma. A fin de perfeccionar a los que se consideren santos. A los que se consideren santos. A los santos, ¿no? ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Cada uno sabe, ¿no? Cada uno de ustedes, usted en el video sabe si usted es santo o no. ¿Qué es un santo? El que camina, ¿qué? En santidad, ¿no? ¿Qué es caminar en santidad? Caminar conforme a la voluntad de Dios.
Así de sencillo es el asunto, ¿no? ¿Estamos claros, hermano, o no? Entonces, obviamente, lo que decía ahí Pablo a la iglesia de Éfeso es eso básicamente, y esos dones que le di ahorita, que son dones ministeriales, ser apóstol, profeta, pastor, evangelista, esos dones, esos no son títulos, sino que son profesiones. Por ejemplo, yo no soy pastor porque o porque yo mismo me nombre pastor o porque alguien me haya nombrado pastor. Yo soy pastor, ¿por qué? Porque hago actividades de pastor. Una persona no es profeta porque compró un título, quién sabe dónde, o alguien lo nombró profeta. Una persona es profeta, ¿por qué? Porque lo que hace es ser la boca de Dios. Profetiza la palabra, predica la palabra. Una persona es evangelista no porque alguien lo nombró evangelista, sino porque ¿qué hace? Lleva el evangelio. Amén. Entonces, esos dones no son de títulos o de algo así, de nombres, sino que son profesiones. Por eso a uno le dicen, pastor, hoy en día hay apóstoles. Bueno, apóstoles que se hayan autoproclamado apóstoles, no. Ahora, si hay personas que van y abren camino, levantan obras, levantan iglesias, evangelizan y todo eso, esos son apóstoles. Porque ¿qué es un apóstol? Un enviado, ¿cierto? Es decir, alguien que uno envía en una misión, ¿no? Esos son apóstoles. Amén, hermanos, ¿o no? Y obviamente uno de los dones más buenos que hay es el de servir como tal, ¿no? Una iglesia, obviamente, en la medida en que todos estemos al servicio de todos y crezcamos entre todos, pues es una iglesia mucho mejor. Nada más les recuerdo las tres categorías de dones que hay. Están los dones de manifestación, obviamente que están en 1 Corintios 12, del 7 al 10. Son 9 dones: sabiduría, ciencia, fe, sanidad, hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritus, lenguas e interpretación de lenguas. Son dones, ¿qué cosa? De manifestación. Están los dones ministeriales que les dije ahorita: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Y están los dones motivacionales que están en Romanos 12, que habla de la profecía, el servicio, la enseñanza, la exhortación, el repartir, el presidir, la misericordia. Entonces, hay una cantidad de dones. Esos son algunos, pero hay muchos. Entonces, por eso les decía que cada uno tiene por lo menos uno. Y cuando digo por lo menos uno es porque pueden haber, ¿qué? Más, ¿cierto que sí? Lo que pasa es que hay que descubrirlos. Y cuando uno los descubra hay que ejercitarlos, ¿cierto que sí? Amén, hermanos. Por eso era que Pablo, que era consciente de eso, Pablo le decía a la iglesia: ay, a mí me gustaría que ustedes, ¿qué pasa? Ustedes fueran como yo. ¿Cómo era Pablo? Pablo tenía multiplicidad de dones, ¿cierto? Él era evangelista, él era maestro de la palabra, era pastor, ¿cierto que sí? Le gustaba presidir, iba y abría obras, bueno, tenía de todo. Él tenía pasión por ser, y todo lo hacía con alegría y con pasión, a pesar de que sufriera y todo eso. Y cuando estaba en la cárcel, ¿qué decía? Vieras que estar en la cárcel ha servido para el ministerio, porque la gente se animó, esto ha servido tremendamente. Yo estoy aquí en la cárcel, pero me gozo en el Señor, y yo les digo a ustedes, gócense. Bueno, todo eso, cantidad de dones que tenía Pablo, ¿cierto? Entonces él decía, yo quisiera que todos, ¿qué pasa? Fueran como yo. Pero yo entiendo que cada uno, ¿qué? Cada uno tiene lo suyo, ¿no? Entonces él decía eso: quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo, pero cada uno tiene, ¿qué cosa? Su propio don de Dios. Cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de una forma y otro a la verdad, ¿qué pasa? De otra, ¿no? Cada uno tiene que pelear su propia batalla, ¿cierto? Con sus propias, ¿cómo se llama? Armas. Con sus propias armas, ¿cierto? Cada uno manejará un arma mejor que la otra. Alguno a lo mejor dirá: yo tengo más fe que el otro, entonces esa es mi arma. No, yo tengo más discernimiento espiritual que el otro, y peleo con eso. No, yo manejo más la palabra, la espada mía está más afilada que la tuya. Entonces cada uno pelea con lo que se siente más cómodo, más seguro, ¿cierto? Cada uno que use su propia, ¿qué? Armadura. O si no, preguntémosle a quién. No, pero hay alguien que le prestaron una armadura y que le quedaba grande y el hombre no. David, ¿se acuerdan? Que David medía, la Biblia no dice, ¿no? Pero pongámosle para saber, que David midiera 1.60 y Saúl medía 1.90. Y entonces Saúl le dice a David: te presto mi armadura, ¿no? Entonces el hombre le pone armadura y decía: no, hombre, yo no puedo caminar con esto, no puedo pelear con esto. ¿Por qué? Porque no es mi armadura, yo peleo con lo mío. Entonces se quitó eso, se puso su ropa, agarró su Honda, pero una Honda, ¿no? No una moto, una Honda, y mató ¿a quién? A Goliat, ¿cierto? Así. Cada uno pelee con lo que maneja. Ahora, lo importante es que usted, ¿qué? Maneje algo, ¿no? Maneje algo, porque si no maneja nada, ¿qué pasa? Siempre va a depender de que alguien, ¿qué?
pelee sus batallas. Y si usted no pelea sus batallas, usted no va a tener victorias. Por eso es que hay gente que dice, ¿cómo estás? Bendecido, prosperado y en victoria. Y nunca han peleado una batalla. ¿Cómo vas a tener victoria si no has peleado batalla? Pero bueno, ese también es otro tema que ustedes ya conocen. ¿Amén, hermanos, o no? Por eso era que Pablo le decía mucho a Timoteo. Acuérdense que a mí me gusta mucho aprovechar los consejos que Pablo le daba a Timoteo. Y Pablo le decía a Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Cierto de sí? Porque no nos ha dado Dios, ¿qué pasa? Un espíritu de cobardía, nada de eso, sino de poder, de amor, de dominio propio. Entonces, recuerde eso nada más, parte de lo que estamos hablando. Todos tenemos un don, descúbralo, perfecciónelo y póngalo al servicio de la iglesia para que crezcamos todos juntos, ¿no? O sea, la iglesia caminaría a otro nivel si toda la gente ejerciera sus dones. Si toda la gente, ¿no? Les decía que los dones, ¿para qué son? Para el crecimiento de la iglesia. Los dones no son para crecimiento personal. ¿Qué es lo que sirve para crecimiento personal? O sea, ¿qué me sirve a mí para crecer yo? No la iglesia, sino yo. Los frutos, ¿cierto que sí? Porque los frutos vienen ¿de dónde? De lo que yo soy. Por eso es que el Señor dijo, por los dones no los van a conocer, sino ¿por qué? Por los frutos. ¿Por qué? Porque los dones son imitables, como les dije ahorita, ¿no? Los frutos, no. ¿Estamos claros, hermano, o no? Ahora, con este tema, ya metiéndonos en el tema del discernimiento espiritual, ese es un don que mucha gente lo interpreta de una manera errada, ¿no? O sea, hay mucha gente que cree que realmente el don de discernimiento espiritual se refiere única y exclusivamente a esa capacidad de Dios que Dios le da a uno ¿de qué? De saber si los demonios andan por ahí y que alguien diga, yo tengo el don de discernimiento de espíritu, pastor, déjeme ver. Le puedo garantizar que aquí no hay ni un demonio. ¿Me entiende? Hay gente que cree que eso es. Eso puede ser eso, pero es mucho más que eso. Nada que ver. Entonces, como hay gente que dice, ay, no, es que yo nunca he podido visualizar nada de eso, entonces no tengo el don de discernimiento de espíritu. No lo tengo, ¿no? Como llegó un paréntesis, una vez, cuando yo entraba a la cárcel, que allá en San Sebastián entramos gente de diferentes iglesias, había una persona de allá de Pasión por las Almas, de esa iglesia, y me dice, hermano, viera que yo siento la presencia de Satanás debajo de la cama. Yo decía, ¿en serio? ¿Usted no la siente, hermano? Digo, ni la siento ni me interesa sentirla, ¿no? A mí me interesa sentir la presencia ¿de quién? Del Señor. Entonces hay gente que se preocupa más por eso y dice, yo tengo el don de discernimiento porque yo sé en dónde está Satanás. Y hablan de Satanás como si fuera omnipresente, ¿no? Debe ser algún demonio de quinta ahí, pero hablan de Satanás. Pero bueno, el caso es que la gente tiene una definición muy errada de lo que es este don de discernimiento espiritual y creen que se refiere a eso. Pero recuerde, es muchísimo más que eso, que es lo que vamos a estar viendo ahorita, ¿no? Acuérdese de las preguntas que partimos, ¿no? ¿Tiene usted el don de discernimiento espiritual? Sí. Si lo tiene, ¿lo está ejerciendo? Si no lo tiene, ¿por qué no lo tiene? Allá vamos. ¿Cierto que sí? Pero vamos a definir lo que es el discernimiento, para que sepamos, ¿no? Discernimiento, mira que me demoré como una hora buscando eso. Discernimiento, según el diccionario de la Real Lengua Academia, de la Real Academia Española, el discernimiento es definida como la acción y el efecto de discernir. ¡Wow! Mira qué investigación tan brava, dice. Pero bueno, en otras palabras, para que no se queden ahí, en otras palabras se refiere a la capacidad de hacer distinciones o razonamientos correctos, cómo distinguir entre la verdad y el error, así como discernir, obviamente a nivel espiritual, una visión clara de qué tipo de fuente espiritual es la que está generando algo. Entonces, el discernimiento como tal, y lo llamamos al discernimiento espiritual, es esa capacidad que nosotros podemos tener de saber qué es lo real y qué es lo falso, qué es de Dios y qué no es de Dios, qué tiene sustento bíblico, qué no tiene sustento bíblico. Ese es el verdadero discernimiento espiritual, ¿no? No tiene que ver algo ahí con los demonios y todo eso, pero es mucho más que eso, más amplio que eso, ¿no? Amén, hermanos, ¿o no? Acuérdense que nosotros somos seres espirituales. Amén. La actividad espiritual tiene 3 fuentes principales, ¿no? La primera, ¿cuál es? O sea, algo espiritual puede venir de 3 fuentes. La primera y la más importante, ¿de quién? De Dios y de sus ángeles y de todo, ¿no? ¿Cierto que sí? La segunda, ¿de quién más puede venir? De Satanás y todo lo que le encierra, ¿cierto? Y la tercera, ¿de dónde más puede venir? De uno mismo, porque uno tiene espíritu, ¿cierto que sí?
Hay cosas que vienen de uno mismo, ¿no? ¿Estamos claros? Puede venir de Dios y todo lo que implica Dios, puede venir de Satanás y todo lo que implica Satanás, o puede venir de uno mismo, del espíritu de uno mismo. ¿Estamos claros en eso, no? Entonces, el discernimiento obviamente es reconocer básicamente de esas tres fuentes, ¿cuál es de dónde viene eso? Propiamente, porque hay cosas que la gente cree que vienen de Dios, pero vienen de sí mismos. Entonces vienen de los propios anhelos de uno mismo, vienen de su propio espíritu. O hay cosas que vienen del diablo. Por ejemplo, cuando uno dice, el diablo me hizo pecar, esa persona no tiene discernimiento espiritual. ¿Por qué? Porque si la tuviera, sabría que no viene de Satanás eso, sino que eso viene de su propio espíritu, de su propia ¿qué? Concupiscencia. Como dice Santiago, cuando alguien es tentado, no diga que Dios lo tienta ni nada de eso, porque cada uno es tentado de su propia ¿qué? Concupiscencia. Amén. ¿Entiéndete? Por ahí vamos como desenredando todo eso. Por eso era que Pablo oraba en esa línea, a la iglesia de Filipos. Pablo le oraba a la iglesia de los filipenses, Filipenses 1, del 9 al 10. Filipenses capítulo 1, verso 9, 10. Bueno, va a leer desde el 8. Pablo le decía a la iglesia de Filipos, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en el entrañable amor de Cristo. ¿Cierto que sí? Y eso pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Entonces mire que aquí no está mencionando la palabra discernimiento, ¿no? Algunas otras versiones sí lo mencionan. Pero cuando él está diciendo aquí, mire, yo oro por ustedes, por la iglesia, ¿para qué? Para que en ustedes abunde ¿qué? La ciencia, es decir, el conocimiento. Y todo conocimiento, es decir, discernimiento, que ustedes tengan la capacidad de discernir, de separar, de identificar, de reconocer lo que eso no es de Dios, para que puedan agradarle a Él. Oro por eso, oro para que ustedes crezcan en el conocimiento de nuestro Señor, para que tengan esa capacidad de ¿qué? De discernir. Acuérdense que discernir, ¿qué es? Lo definimos allá, esa capacidad de distinguir entre lo que es falso, verdadero, lo malo, lo bueno, lo que es de Dios, lo que no es de Dios. Esa capacidad. ¿Estamos hermanos o no? En esa línea oraba Pablo por su iglesia, ¿no? Y por eso es que Pablo, ahora cuando usted dice, pastor, ¿y por qué dice usted que espíritu se refiere a eso de distinguir lo que es de Dios, las doctrinas? Porque mire lo que Pablo le decía a Timoteo también, y eso es algo que lo hemos leído muchas veces. Pablo le decía a Timoteo, le decía, tienes que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque en los tiempos finales, ¿qué pasa? La maldad va a crecer y el amor de muchos, ¿qué? Se va a enfriar y la gente va a inclinar su oído ¿hacia qué? Hacia fábulas, escuchando ¿a quiénes? A espíritus engañadores. Y no está hablando de Satanás y la gente va a ver a Satanás y Satanás le va a pegar con la cola. Nada de eso, ¿cierto? Sino que la gente se va a inclinar a oír ¿qué? Espíritus engañadores. ¿Quiénes son esos espíritus engañadores? Falsos maestros, falsos profetas, toda esa gente, ¿cierto que sí? Y se van a inclinar por doctrina ¿de qué? De demonios. Y ya lo hablamos una vez que las doctrinas de demonios no necesariamente son todas las que están ligadas a Satanás, sino que cualquier doctrina cuya sabiduría no venga de lo alto, sino que venga de aquí, es terrenal, animal y diabólica. Doctrina de demonios. Todo ese falso evangelio que nosotros conocemos, todas esas doctrinas de la prosperidad, todo eso de la confesión positiva, todo eso de que la salvación no se pierde, todo eso son doctrinas ¿de qué? De demonios, sabiduría humana, no tiene nada que ver con la sabiduría de Dios. Amén, hermano. Entonces, mire que Pablo le hablaba de que van a haber espíritus engañadores, que es necesario que uno ¿qué? Los reconozca, los identifique, para que uno diga, no hombre, ese es un espíritu engañador, siervo de Jesucristo. Pero tenemos que ejercitarnos para poder llegar a ese nivel. Amén, hermanos, ¿o no? El discernimiento de espíritu está casi al mismo nivel, primo hermano, casi siamés de lo que es la sabiduría y la ciencia, ¿no? La sabiduría y el discernimiento de espíritu son dones ¿de qué? De revelación como tal, ¿no? Esa habilidad, les decía ahorita, en que nosotros podamos distinguir cuando una doctrina es o no es del Señor, ¿no? ¿Qué era lo que el Señor le reconocía a la iglesia de Éfeso? ¿Acuerda? Cuando él en el Apocalipsis le mandó una carta y le dijo, vea, yo reconozco el trabajo de ustedes, reconozco su, más lo leo como está, dice, yo conozco tus obras, amén, y tu arduo trabajo y la paciencia, y que no puedes soportar a los malos. ¿Por qué no podían soportar? Para uno no soportar a alguien, primero, ¿qué tiene que hacer? Reconocerlo, ¿cierto? Usted no es que va por la calle y encuentra a alguien y dice, uy, esa persona no la soporto, ni la conoce. No, uno dice no la soporto cuando ¿qué?
cuando la conoce y la reconoce, dice, uy, no me voy por acá porque ya esa persona no la soporto, ¿me entiende? Entonces le dice ahí, y ustedes no pueden soportar a los malos y han probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, ¿cierto que sí? Y los han hallado ¿qué? Mentirosos. Entonces, en otras palabras, el Señor le está reconociendo a la iglesia de Éfeso que es una iglesia que tenía ¿qué? Discernimiento espiritual, ¿cierto que sí? ¿Por qué? Porque pudo comprobar quiénes eran, pesaban a todos los que venían ahí a hablar, los pesaban y decían que eran apóstoles, los pesaban y decían, no, ese es un ¿qué? Mentiroso. Entonces era una iglesia que tenía discernimiento espiritual. Y no hemos hablado de demonios, ni de Satanás, ni nada de eso, ¿cierto? ¿No? Estamos hablando de ¿qué? La capacidad que usted y yo podamos tener de saber si alguien está hablando cosas de Dios o no de Dios. Si tiene respaldo de la palabra o no, si es un falso maestro o no. Pero eso cualquiera no lo puede hacer. Y ahorita lo vamos a ver por qué. Amén, hermanos. Otra forma de ver el discernimiento también es muy ligado a la sabiduría, hermanos. Es que, por ejemplo, mientras que la sabiduría es el arte de vivir conforme a la voluntad de Dios, porque esa es sabiduría, ¿cierto? Una persona sabia, ¿cuál es? La que vive conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque todas las cosas que hace, todas las decisiones que toman están alineadas a lo que Dios esperaría que uno hiciera. Entonces, la sabiduría es el arte de ¿qué? De vivir conforme a la voluntad de Dios. La sabiduría. Entonces, en esa línea, el discernimiento es la habilidad o es el arte, es un arte de ver las cosas como Dios las ve. ¿Cierto así? Entonces, mire, y se complementan, ¿no? En la medida en que yo vea las cosas como Dios las ve, discernimiento, yo voy a tener la sabiduría de ¿qué? De vivir conforme a Dios quiere que yo viva. Van muy pegadas. Lo que es el discernimiento con la sabiduría, ¿no? Amén, hermanos. La sabiduría, ¿quién dice en la Biblia que es la sabiduría? Sí, al principio la sabiduría es el temor a Dios, pero hay un versículo que dice, la sabiduría está personificada ¿en quién? En Jesús, ¿cierto? En Cristo. Y el que diga, pastor, ¿de dónde está eso? Eso está en 1 Corintios 1:30. Entonces Jesús es la sabiduría, ¿cierto que sí? Jesús es la sabiduría. ¿Y cómo se personifica? Si usted lee primera de Proverbios, apenas hay uno. Proverbios 1, si usted lee Proverbios 1, ahí habla de que la sabiduría, ¿qué cosa? Clama en las calles, ¿cierto? Entonces, y si la sabiduría es Jesús, entonces estamos hablando de alguien que quiere ¿qué? ¿Darse a qué? A conocer, que alguien lo conozca, ¿cierto que sí? Entonces, la sabiduría está ahí, clamando en las calles. Acuérdense que la sabiduría y el discernimiento van de la mano, ¿cierto? ¿Estamos claros, hermanos, ahí, no? Entonces, lo que pasa es que obviamente uno tiene que aprender a discernir espiritualmente a medida que ¿qué? ¿Cómo aprendemos a discernir nosotros espiritualmente? A medida que ¿qué? A medida que conozcamos. ¿Y cómo se llama conocer más del Señor? ¿Cómo se llama eso espiritualmente? Crecer, ¿cierto? A medida que crezcamos espiritualmente vamos adquiriendo más habilidad de ¿qué? De discernir, ¿cierto? Y ojo que digo crezcamos espiritualmente, ¿no? No estoy diciendo que crezcamos solamente porque no nos podemos quedar ahí. La Biblia dice que Jesús, a medida que él crecía ¿en qué? En estatura, pero también crecía ¿en qué? En conocimiento, porque hay gente que solamente crece en estatura. Nadie dijo amén, pero yo sí sé que sí. Hay gente que solo crece en estatura, no crece en el conocimiento. ¿Me entiende? Ahora se dirá, pastor, ¿y al revés sí se da? ¿Qué? ¿Hay gente que crece en conocimiento y no en estatura? También. También hay gente que quedó ahí, nadie dijo amén, pero hay gente que no volvió a crecer. Bueno, ese es otro tema. Está bien. ¿Estamos claros ahí, hermano, o no? Entonces, básicamente es eso, ¿no? Hay que crecer, hay que aprender, obviamente. Hay algunos ejemplos, voy a darle 2 ejemplos nada más de discernimiento que los hemos visto ya varias veces. Primero a ello le pasó a nuestro Señor Jesucristo, cuando Él le dijo a sus apóstoles que iba para Jerusalén, ¿me acuerdan? Y entonces Él dijo, porque allá en Jerusalén el Hijo del Hombre, ¿qué pasa? Va a ser entregado a los gentiles, y lo van a golpear y lo van a matar. Todo lo que Él dijo, ¿cierto? Entonces después se le vino el buen amigo Pedro, le dice, Señor, ¿para qué vas a ir allá? Mejor no vayas, ¿cierto, no? Ahora, ¿ese consejo estaba bueno o no? Estaba bueno, ¿cierto que sí? Era un buen consejo, porque él amaba al Señor. Pero como el Señor, obviamente 100% Dios, tenía, ¿qué cosa? ¿Tenía qué? Discernimiento espiritual.
Él sabía que realmente Pedro, aunque lo que estaba diciendo era bueno, sabía que la fuente de eso que Pedro le estaba diciendo no era de Dios, sino que venía ¿de dónde? De Satanás. Y por eso le dijo, apártate, Satanás. Pero no es porque Pedro estuviera endemoniado, sino porque la fuente de eso no era ni de Dios y a lo mejor ni del propio Pedro, porque no le daba la capacidad, ¿no? Pero venía ¿de qué? De otra fuente. ¿Cierto que sí? Pero el Señor, ¿qué tenía el Señor? Discernimiento espiritual. Ahora, hay otro ejemplo. Ese sí se lo voy a leer, que está en Hechos 16:16. Y le pasó a Pablo. Dice la palabra del Señor en Hechos 16:16, dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu ¿de qué? De adivinación, ¿cierto que sí? La cual daba gran ganancia a sus amos, porque adivinaba, ¿cierto? La muchacha, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Dice, ¿y esto lo hacía qué pasa? Muchos días. Cada que pasaban los apóstoles decía, estos hombres son siervos de Dios y les anuncian la salvación. Y después pasaban por otra cuadra y decían, así no. Y entonces eso llegó a ¿qué? A molestar a Pablo. Ahora ustedes dirán, pastor, ¿y por qué molestaba eso a Pablo si lo que ella estaba diciendo era verdad? Cualquiera otra hubiera sentido decir, wow, denle mejor un megáfono. No había megáfono en la época. Denle algo para que grite más fuerte porque nos está exaltando, ¿cierto? Pero ¿por qué molestaba eso a Pablo? Porque la fuente de eso no era de Dios. Porque esa muchacha tenía ¿qué cosa? Un espíritu de adivinación. Entonces más bien Pablo dice la palabra ahí, eso desagradaba a Pablo. Entonces más bien se volvió y le dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Eso se pudo dar, ¿por qué? Porque Pablo tenía discernimiento espiritual. Porque cualquier otra persona que no tuviera discernimiento espiritual se había dejado enganchar ¿de qué? De la adulación, de que lo estuvieran alabando, y más bien le hubiera dicho, únete al equipo, ¿no? Únete al grupo, cosas así, que así pasa mucho con mucha gente, ¿no? Y vean, uno cuando predica es así también. A veces hay gente que se le acerca a uno y dice, pastor, qué buena palabra y todo eso. Bueno, está bien, ¿no? Entonces, como uno sabe que fue una buena palabra, uno la recibe, está bien, pero uno no se deja mover por eso, ¿entienden? Porque habrá gente también que diga, que predica más aburrida. O como me ponían a mí en los videos, ese pastor no es gracioso. Digo, ¿qué quiere? ¿Que me pongan la nariz de payaso? ¿Qué? A mí no me interesa ser gracioso. Bueno, el caso es que pasó eso, ¿no? Esas dos situaciones. ¿Estamos claros, hermanos, o no? Entonces la pregunta del millón es, ¿cómo aumentamos nosotros nuestro discernimiento espiritual entonces? ¿Cómo lo aumentamos? ¿Cómo aumentamos esa sabiduría, esa capacidad de distinguir entre el bien y el mal? ¿Cómo lo hacemos? ¿Por medio de qué? Sí, la palabra, pero más que la palabra, ¿por medio de qué? Sí, es un don. Pero entonces ya, con base en lo que hemos visto, ¿cómo aprendió Jesús la obediencia? ¿Cómo la aprendió? ¿Cómo la aprendió? Lo dijimos ahora. ¿Cómo aprendió Jesús a ser obediente? ¿Por medio de qué? De la vivencia. ¿Cómo aprendió Pablo a tener contentamiento? Por la vivencia. Cuando él pasó por diferentes situaciones, aprendió a tener contentamiento. ¿Cómo podemos nosotros fortalecer nuestro discernimiento espiritual? ¿Por medio de qué? De la vivencia. Por medio del vivir, enfrentar situaciones. Pero para enfrentarnos situaciones tenemos que estar ¿qué? Preparados. Tenemos que adiestrarnos. Recuerden que eso es un don. Y uno tiene que adiestrarse en los dones, tiene que perfeccionarlos. ¿Para qué? Para que sirva de algo. Porque si usted tiene un don y usted no es diestro en ese don, más bien lo que hace es que lo perjudica. Entonces, ¿cómo hacemos para eso? Básicamente entrenando, ¿no? En lo natural uno lo sabe. ¿Cómo un futbolista llega a ser un buen futbolista? Entrenando. Y no solo un futbolista, un deportista, ¿no? O sea, lo que se requiere. El mismo Pablo le decía a Timoteo, ¿no? Ejercítate ¿en qué? En la piedad. Ejercítate en la piedad. Y ya todos sabemos qué es la piedad, ¿no? La inclinación hacia las cosas de Dios. Ejercítate en eso. Eso es lo que te va a servir. El entrenamiento corporal de nada te va a servir. En lo espiritual. En lo natural sí sirve, ¿no? Por la salud y todo. Pero en lo espiritual, ¿de qué le sirve a uno ser un Mister Universo si está en pecado? Espiritualmente, ¿de qué sirve? De nada, ¿no? Con sus músculos y todo se va para el infierno. ¿Cierto que sí? Por eso le decía, ejercítate en la piedad, que eso es lo que te va a servir a ti allá, en la vida eterna, ¿no? Amén, hermanos. Ahí vamos bien, ¿no? Entonces, ¿cómo ejercita uno eso? Convivencia, ¿no? Vea, le voy a poner un ejemplo.
Cuando un banco contrata a un cajero, ¿cierto que? Un cajero, pues no un cajero electrónico, un cajero, un muchacho ahí que está en la caja. Una de las primeras cosas que el muchacho tiene que aprender es a identificar ¿qué? Billetes falsos, ¿cierto que sí? Entonces uno diría, bueno, la mejor forma de que él se vuelva diestro identificando billetes falsos es que le demos una cantidad de billetes falsos y los analice por todo lado y vea cuál es la característica de un billete falso. ¿Ustedes creen que esa es la mejor opción o no? ¿Qué dice? ¿Está bien esa estrategia o no? Puede ser, pero no es la mejor. ¿Por qué? Porque cada vez perfeccionan más los billetes falsos. Entonces, lo mejor que hay que hacer con ese cajero, ¿qué es? Que aprenda a distinguir los billetes reales. O sea, pero apréndase así cuando un billete es real. Entonces, cualquier billete falso que le llegue, usted lo va a poder, ¿qué? Identificar. Y si fuera algo espiritual, lo va a poder, ¿qué? Discernir. ¿Cierto que sí? Entonces, el mejor consejo, la mejor forma es, conozca la verdad. ¿Para qué? Para que pueda identificar la mentira. Conozca lo que es verdadero. ¿Para qué? Para que pueda identificar así lo falso. Por eso es que Filipenses, ¿qué nos dice Filipenses? Todo lo que es verdadero, todo lo digno de alabanza, todo lo que es, si hay algo de virtud en eso, piense en eso es lo que tenemos que pensar. ¿Para qué vamos a pensar en cosas fantasiosas? Volvámonos expertos en ¿qué? En lo verdadero, en la verdad, ¿no? Pero hay que conocerla, ¿entiende? Para poder discernir, ¿no? ¿Estamos claros, hermanos, ahí o no? Entonces, es la mejor manera que podemos hacer para desarrollar el discernimiento espiritual es conocer muy bien lo que es auténtico, lo que es real, la verdadera verdad, ¿no? ¿Estamos claros, no, hermanos? Entonces, retomando un poco lo de Hebreos que leímos ahorita, vamos a ir otra vez a Hebreos, allá donde estábamos, lo que leímos. Nosotros leímos ahorita que empezamos Hebreos 5, ¿no? Yo espero que a esta altura de la prédica usted ya sepa que hay dones espirituales que Dios nos regala a sus hijos. ¿Para qué? Para que nosotros los ejercitemos y los pongamos al servicio ¿de qué? De la obra. Hay diferentes tipos de dones. Cada uno busca el suyo, porque todos tenemos al menos uno, ¿no? Y el discernimiento espiritual, arrancamos con un par de preguntas que decía, ¿usted tiene el discernimiento espiritual? ¿Sí o no? Si lo tiene, lo está ejerciendo. Si no lo tiene, ¿por qué no lo tiene? Ahí vamos a esa pregunta, ¿no? Entonces, leíamos ahorita en Hebreos capítulo 5 una advertencia que el autor de Hebreos daba a la iglesia sobre la apostasía, ¿no? Básicamente, ¿no? ¿Y por qué ponemos la apostasía ahí? Porque la apostasía, si hay algo que caracteriza a la apostasía, es la presencia de ¿qué? De la falsedad, ¿cierto así? La apostasía es eso, ¿no? Van a venir falsos maestros, ¿para qué? Para engañar ¿a quiénes? A los escogidos, ¿no? Y entonces la gente se va a inclinar por esas fábulas porque no van a soportar la sana doctrina, porque les va a fastidiar, digámoslo así. ¿Por qué les va a fastidiar la sana doctrina? Porque aunque venga de Dios, ellos ni siquiera saben que viene de Dios. ¿Por qué? Porque ellos prefieren algo que venga de otra cosa que no sea Dios, porque que los contente más. Entonces van a desechar la sana doctrina y se van a ir detrás de las fantasías y las fábulas y todo ese asunto, ¿no? Eso ya lo sabemos. Pero decía el autor, dice, acerca de esto tenemos mucho que decir, hay mucho tela que cortar y difícil de explicar. Es complicado explicar por qué la gente, con todas las herramientas que tenemos, se sigue dejando engañar. ¿A usted no le parece a veces cuando usted ve videos en internet, usted dice, qué raro, o sea, a mí cada vez me cuesta más trabajo entender por qué la gente cae en eso? ¿No le pasa a ustedes? A mí sí. Yo cada vez veo, o sea, a veces uno cree que ya vio todo y sale otra cosa ahí que uno dice, ay Señor, ¿qué es eso? El último video que se viralizó, ¿usted lo vieron? Que a una muchacha ahí le estaban poniendo las manos y que ella no quería y que ella después ahí y casi que se agarra a pelear ahí con el pastor. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué pasa? Si usted ve los comentarios, algunos dicen, no, es que está endemoniada. Otros dirán, así debe ser, uno tiene que tener ¿qué? Discernimiento y saber que eso no es de Dios. La Biblia ¿qué dice? No dejes que te impongan ¿qué? Manos a la ligera. Y si alguien te va a imponer manos, ¿quién es esa persona? ¿La conoces sí o no? Entonces no te dejes imponer manos. Pero eso lo hace alguien que tenga ¿qué? Discernimiento espiritual. Pero como la mayoría del pueblo cristiano no tiene discernimiento espiritual, porque no tiene ¿qué? Conocimiento, porque no tienen conocimiento, porque acuérdense que la mejor manera de tener discernimiento espiritual, ¿cuál es? Conociendo la verdad. Entonces por eso el pueblo seguirá ¿qué? Cautivo, por falta de conocimiento, sin discernimiento espiritual, tragándose todo lo que les digan.
Y porque les dicen en el nombre de Jesús, la gente se traga todo. ¿Estamos claros, no, hermanos? Entonces dice, y por eso es que él dice, hay tanto que decir, pero tan difícil de explicar. Complicado, ¿no? ¿Y por qué dice él? Porque muchos se han hecho, ¿qué cosa? Tardos para oír. Es decir, no les gusta escuchar. Estas cosas no les gusta oírlas. La gente no le gusta escuchar eso. Porque debiendo ya, ¿qué cosa? Ser maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Rudimentos, hermanos. Ya, yo busqué en el diccionario lo que es un rudimento, nada más para que lo tengamos claro, aunque ustedes lo saben. Me digo amén, pero bueno. Pero ¿qué es un rudimento? Dice, en concreto, en el marco del cristianismo, obviamente, se emplea para referirse a las primeras enseñanzas o a las enseñanzas básicas que se han de dejar de lado con el objetivo de poder pasar a la madurez y comprender de manera más perfecta lo que es la enseñanza de ¿quién? De Cristo. ¿Cierto que sí? Entonces, los rudimentos de la doctrina, ¿cuáles son? El ABC del cristianismo. Uno empieza con ¿qué? Arrepiéntanse. ¿Para qué? Para que sean perdonados sus pecados. Y entonces la fe viene por el oír, la gente decide arrepentirse, le entrega su vida al Señor y nace de nuevo. Está bien. Pero ya el que ha nacido de nuevo, uno no le puede seguir hablando de arrepiéntanse. Dice, no, yo ya me arrepentí. Arrepiéntate. No, hay que dejar los rudimentos ya y pasar ¿a qué? A buscar la estatura de ¿quién? Del varón perfecto. No, acuérdense que Cristo dijo, yo soy la ¿qué? Yo soy la puerta. Y acuérdense que todos sabemos que es una puerta, ¿no? ¿Y las puertas qué tienen? Cuando usted va a hacer en Colombia decimos un trasteo, una mudanza, uno dice, ¿será que ese armario me cabe por ahí? ¿Cuáles son las medidas de qué? ¿Cuáles son las medidas de qué? Para ver si cabe. De la puerta, ¿no? ¿Cuáles son las medidas de la puerta? Y después midió el armario y dice, no cabe. ¿Cierto? Entonces las puertas tienen medidas. Lo que pasa es que esta puerta espiritual que es Cristo, no tiene unas medidas tangibles así, tanto por ancho, no. Tiene unas medidas tales que nosotros tenemos que llegar a esa estatura, ¿no? Y la única forma de llegar a esa estatura es que nosotros podamos desarrollar, ¿qué cosa? Su propia mente, su propio sentir. Que nosotros desarrollemos como él, ¿qué tenía él? Discernimiento espiritual, ¿no? Y acuérdense que el que le entrega su vida a Cristo, él nos hace copartícipes de toda su naturaleza. Entre ellas está la capacidad de que nosotros también tengamos discernimiento espiritual, pero eso hay que aprenderlo, así como él también aprendió la obediencia. Amén, hermanos, ¿o no? Entonces, dice ahí, debiendo ser niños, los rudimentos hay que dejarlos a un lado. Dice, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Acuérdense que la lechita, nosotros sabemos que la leche es lo más básico de ¿qué? Pero dentro de la alimentación, la leche es lo más básico, ¿cierto que sí? O sea que, en línea a eso, dentro de la alimentación del ser humano, cuando él nace, lo primero que recibe, ¿qué es? Los rudimentos de la alimentación, ¿no? Los rudimentos, es decir, lo primero que uno recibe. Cuando usted le entrega su vida al Señor, hay enseñanzas que usted recibe como sus primeras enseñanzas, la doctrina, la salvación, el pecado, que siempre es importante darlas, siempre es importante. Pero una vez que usted ya tenga eso firme, usted tiene que ir, ¿qué? Creciendo, ¿no? Cuando usted nace, a usted no le pueden dar una chuleta, uy, qué rico, ¿no? Una chuleta a un bebé, ¿no? Yo no me imagino a Jocelyn dándole ahí a Valentina un bistec de hígado ahí, no. ¿Tiene que darle qué? Lechita, ¿cierto? Hay que darle lechita. Va a llegar un momento en que las dos bebés, Isabela y Valentina, ya dejarán de tomar lechita y comenzarán, ¿qué? A comer alimento y a comer alimento. Que ahí es donde uno se preocupa ya, porque uno dice, ya no se puede llevar a McDonald's porque comen un combo completo, ¿no? Qué preocupado. Pero bueno, el caso es que dice ahí, debiendo todas esas cosas ya tienen necesidad de leche y no de alimentos sólidos, ¿no? Y todo aquel que participa en la leche, ¿qué pasa? Es inexperto, dice ahí, en la palabra de justicia porque es un niño. Entonces, los que participan de la leche son inexpertos. Trayéndolo al tema que estamos hablando aquí, los que participan de la leche no tienen ¿qué? Discernimiento espiritual. ¿Por qué? Porque son niños. Y créanme que a los niños no les interesa si lo que piden vale mucho, vale poco, si hay cómo hacen los papás para conseguir las cosas. No les interesa, ¿cierto? ¿No? ¿Por qué? Porque no tienen discernimiento. A ellos no les interesa eso. ¿Cierto que sí? Deme. Y el papá es el que tiene que ver cómo le da. ¿Cierto que sí? Pero a medida que van creciendo, van tomando ¿qué? Conciencia, y que hay cosas que cuestan más que otras y que hay cosas que son fantasías. Pero a medida que van teniendo ¿qué?
conocimiento, información. Eso aplica en lo natural y aplica en lo espiritual. Eso no tiene pierde. Amén, hermanos, ¿o no? Entonces, les decía eso, ¿no? Todo el que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es un niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado, ¿qué cosa? Madurez. ¿Para qué? Para los que por el uso, no dice, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados, ¿en qué? En el discernimiento del bien y del mal. Entonces, ¿el alimento sólido para quién es? Para los que ya han ejercitado, ¿qué cosa? El discernimiento. Ese es el alimento sólido, ¿no? Básicamente de eso se trata, ¿no? Hay un ejemplo, hermanos, que voy a ir un momentico ahí a Juan 7:16. Juan 7:16, que le pasó al Señor, ¿no? Juan 7:16 le pasó al Señor, ¿no? Dice la palabra del Señor en Juan 7:16. Voy a leer desde el 10, básicamente dice que estaba Jesús en la fiesta de los tabernáculos, ¿no? Dice, pero después de que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto, ¿no? Él subió así como camuflado, ¿no? Un poquito. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pero unos decían, él es bueno. Pero otros decían, no, ese está endemoniado. ¿Entiendes? Porque todos estaban viendo lo mismo, ¿no? Porque Jesús era el mismo, predicaba en público, ¿cierto? Porque unos decían, él es bueno, él es el Hijo de Dios. Y otros decían, no, hombre, está endemoniado. ¿Por qué? ¿Qué entra a jugar ahí? ¿Qué estamos hablando hoy? Discernimiento espiritual, ¿no? Algunos podían verlo y palpar y decir, wow, ese es el Hijo de Dios. Algunos otros no. No, hombre, ese es un charlatán. ¿Cierto que sí? Lo mismo le pasó a Pablo cuando llegó a Atenas. ¿Acuerdan? Unos decían, wow, lo escuchaban con atención. Y otros decían que era, ¿qué? Un palabrero, otro palabrero más. ¿Cierto que sí? Entonces, el caso es que el Señor subió, lo andaban buscando y unos decían que era bueno y otros decían que no, que era un engañador. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba, ¿no? Y se maravillaban los judíos diciendo, wow, ¿cómo sabe de letras sin haber estudiado, no? Jesús le respondió y les dijo, mi doctrina no es mía, sino ¿de quién? De aquel que me ha enviado. Y el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo, ¿qué pasa? Por mi propia cuenta. Entonces, mire, el Señor estaba enseñando ahí, ¿cierto? Y había gente que le decía ahí, oye, bueno, no todos, pero había gente que le decía, oye, ¿lo que tú enseñas es de Dios o no? Ahora, ¿por qué le preguntaban eso? ¿Por qué qué? Eso, porque no tenían discernimiento. Entonces, lo veían a él enseñando y le decían, oye, ¿eso es de Dios o no? Porque si hubieran tenido discernimiento, sabrían que eso era de Dios, ¿cierto? Pero como esa gente no tenía discernimiento, le preguntaban. Entonces, ¿qué dijo el Señor? Le dijo, el que quiera saber, porque esto nunca dejará de ser, ¿qué cosa? Una decisión personal. Yo les pregunté ahora, ¿no? Que si cada uno tenía discernimiento espiritual. Usted tiene que haberse contestado, ¿no? El que diga que no lo tiene, y yo le dije, ¿y por qué no lo tiene, no? Entonces, hay gente que no lo tenía ahí, y el Señor dijo, el que lo quiera tener, o sea, el que quiera saber si lo mío es de Dios, ¿qué tiene que hacer? Métase ahí. Métase aquí y entonces vas a ver que lo que yo hablo es de Dios. Amén. Entonces, si usted se contestó, ya yendo a contestar, si usted dijo, pastor, yo no tengo el don de discernimiento espiritual, ¿por qué no lo tiene? Es que Dios no me lo ha dado. Todo aquel que ha nacido de nuevo tiene la capacidad de ejercitar ese don si se mete a la palabra. Amén. Pero eso es el que quiera saber o desarrollar esa capacidad de distinguir entre lo que es de Dios y no es de Dios, identificar una falsa doctrina de otra, saber si uno es un falso, si es el otro. El que quiera adquirir esa capacidad, métase a la palabra, métase, y la palabra le dará a usted la capacidad de ¿qué? De discernir, ¿no?
Porque la espada, la palabra ¿qué cosa? Es una espada de doble filo que dice que penetra, ¿hasta dónde? Hasta lo más profundo, separando lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Pero para eso hay que saber manejar la espada, ¿no? Porque si usted anda con una espada en la calle y no la sabe manejar, con esa misma espada lo atracan, ¿cierto que sí? En lo natural. ¿Estamos claros, hermanos, o no? Entonces, eso decía el Señor, el que quiera hacer la voluntad de Dios, que se meta a la palabra y entonces sabrá lo que es bueno y lo que no es bueno. Entonces, cuando se trata de eso, hermanos, entienda eso, toda persona que ha nacido de nuevo recibe el don de discernimiento espiritual, pero tiene que ejercitarlo, ¿no? Entonces, cuando usted diga, pastor, yo no sé qué don tengo, bueno, ya sepa que usted tiene por lo menos el don de discernimiento espiritual. Lo que pasa es que no lo ha desarrollado. ¿Por qué? Porque no se ha metido en la palabra, no conoce la verdad. Entonces, cualquier persona te engaña. Entonces, ay, ¿eso será de Dios o no? Bueno, métase a la palabra y usted va a saber con certeza si lo que le está pasando es o no es de Dios. Si las decisiones que usted está tomando están alineadas a la voluntad de Dios, sí o no. Usted lo va a saber. Eso es como los ministerios, ¿no? Levanten los que tengan un ministerio, nadie levanta la mano. Toda persona que ha nacido de nuevo tiene un ministerio, por lo menos que es el ministerio de ¿qué? De la reconciliación. Es una obligación, es un compromiso, es una responsabilidad que tenemos. ¿De qué? De reconciliar a los que están apartados de Dios, volverlos en amistad con Él por medio de la predicación de la palabra. El discernimiento espiritual es una responsabilidad que tenemos, que el Señor nos la ha dado. Por eso el Señor le dijo, el que quiera saber, métase ahí y usted va a saber si eso es de Dios o no. Pero tiene que, el que quiera, pues, el que no quiera, pues siga así, siga engañado o siga esperanzado a que otros te digan si eso no es. Por eso es que el Señor le dijo a Pilato, Pilato le preguntó al Señor, le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y el Señor, ¿qué le dijo a Pilato? Le dijo, ¿eso que me estás diciendo, lo averiguaste tú por tu cuenta o lo escuchaste de otros? Porque hay muchas cosas de Jesús, de Dios, de las cosas de la iglesia, de todo, que la gente lo ha escuchado de otros y así trascienden ni siquiera trasciende. Así, digamos, es su caminar cristiano, siempre esperanzado de lo que escuchan de los demás y nunca pagan el precio de decir lo que el Señor dijo, el que quiera saber si lo mío es de Dios, métase a la palabra y entonces usted va a saber si eso es de Dios o no. Amén, hermano, ¿o no? Entonces, cuando se trata de discernimiento es eso, recuerde, todos tenemos la capacidad de hacerlo, de discernir entre el bien y el mal, ¿o no? Ahora, cuando una persona pierde la sensibilidad de distinguir entre el bien y el mal y ya le da lo mismo, esa persona no tiene discernimiento espiritual y además de eso tiene ¿qué cosa? La conciencia ¿qué? Cauterizada. Acuérdate de lo que es algo cauterizado, algo quemado, algo que no siente nada, ¿no? Es como cuando uno se quema la piel y uno le puede enterrar un clavo ahí y uno no siente nada, porque está muerto. Conciencia cauterizada, ha perdido la capacidad de ¿qué? La sensibilidad de distinguir entre el bien y el mal, ya no tiene discernimiento de nada. Amén, hermano, ¿o no? Entonces, nada más recuerde eso, pero para eso hay que crecer, ¿no? Obviamente, ¿no? Si usted se centra en la palabra de Dios, usted es una persona que va a aprender a ejercitar el don de discernimiento de espíritu. Y ahora usted dirá, pastor, pero entonces a mí siempre me han dicho que el discernimiento de espíritu es cuando yo veo a alguien y digo, sí, ese tiene el espíritu de Dios, lo veo ahí. No, veo una estela de demonio ahí. Bueno, no, que la llama Jorgito, ese para adelante. Veo espíritus malignos ahí. Eso no es. Bueno, ahora si usted tiene esa capacidad, tiene doble responsabilidad. Ahora, si usted también dice en la pregunta inicial, usted tiene el don de discernimiento de espíritu, usted digo, sí, yo lo tengo. ¿Lo está ejerciendo, sí o no? Porque alguna vez alguien también preguntó ahí, yo tengo el don de discernimiento de espíritu, pero ¿cómo hago yo para ponerlo al servicio de la iglesia? Porque, o sea, uno sabe que el don de servicio, pues sirva, ¿no? Yo tengo el don de servir en la cocina, pues ahí está la cocina. Yo tengo el don de liderazgo, bueno, aquí hay posibilidades de que lidere. Pero el don de discernimiento de espíritu, como la gente lo cree solamente que es para identificar si hay fuerzas oscuras, entonces yo no puedo poner en esta esquina una mesa y una silla y diga, se discierne espiritualmente para que venga la gente y le diga, a ver, si tiene o no tiene un espíritu demoníaco, ¿no? O sea, eso no se trata. Hoy estamos viendo que discernir espiritualmente es mucho más que eso. Amén, hermanos. Es la capacidad de ¿qué? De que podamos distinguir si las cosas son o no son de Dios. Si vienen o no vienen de Dios. Pero para eso hay que crecer, ¿no? Recuerda lo que hablamos de Jesús, ¿no? Que Él crecía en estatura y ¿en qué? Y en conocimiento como tal.
Esto del crecimiento espiritual es algo clave, hermanos. Porque en lo natural, todos los que somos padres sabemos que, vean, por ejemplo, volviendo a poner el ejemplo de Valentina y de Isabela y los que tenemos niños, bueno, los que tenemos hijos en general, hubo una época en que les medíamos el crecimiento, siempre que sí, y a uno lo ponían en la pared y le trazaban una raya aquí, y uy, subió 1 centímetro, y está creciendo, y qué bonito todo eso, y a medida que iban creciendo uno, bueno, espiritualmente hay que crecer también, pero uno no lo va a medir con una regla, ¿no? Como tal, sino que se mide por, ¿cómo? Por la capacidad que nosotros tenemos de ejercer estas cosas, como los dones espirituales como tal, ¿no? Entonces, tenemos un Padre Celestial, hermano, que también nos quiere ver que crezcamos, ¿no? Por eso Él dice, simples, ¿hasta cuándo qué? ¿Hasta cuándo van a dejar las simplezas? Sálganse de ahí. Acuérdense lo que hablamos, que yo no había vuelto a mencionar eso, pero ya lo tienen que tener aquí. La intencionalidad de Dios se mueve sobre 2 pilares. ¿Cuál es? ¿El primero cuál es? No, ¿el primero cuál es? Que nadie se pierda. ¿Y el segundo? Que la gente vaya, ¿qué? Al conocimiento, ¿cierto? Son 2 pilares. El Señor, por un lado, quiere que nadie se pierda, que la gente proceda al arrepentimiento, pero por otro lado quiere que crezcan, que lo conozcan, que evolucionen, que dejen atrás los rudimentos de la doctrina de Cristo y vayan creciendo buscando la estatura del varón perfecto, como todo padre. Quiere que crezcamos, ¿no? Amén, hermano. Y por eso Pablo decía, cuando yo era niño, ¿qué cosa? Pablo decía, cuando yo era niño, yo hacía cosas de niño. Pensaba como niño, hablaba como niño, hacía tonteras de niño. Pero ahora que ya no soy niño, ya dejé de hacer eso. Por eso es que él se enojaba con la iglesia y les decía, es que ustedes son como niños. ¿Por qué? Porque todavía hay en ustedes peleas y chismes y malas caras y de todo eso son cosas de niños y lo único que les falta es que saquen la lengua unos al otro. O sea, crezcan, maduren, dejen de estar tomando lechita, coman alimento sólido. Porque yo quiero hablarles a ustedes como ¿qué? Como espirituales, quiero hablarles como espirituales, pero no, tengo que hablarles como carnales, porque no crecen. Amén. Eso decía Pablo como tal, ¿no? No lo digo yo. ¿Estamos claros? Entonces, hay que distinguir eso porque los tiempos en los que estamos viviendo son tiempos bien complicados, ¿no? Ahora, para los que dicen que tenían el don, nada más tengo unas preguntas aquí, un test ahí, nada más para que lo conteste usted mentalmente, ¿no? ¿Tiene usted este don de discernimiento espiritual? Bueno, algunas preguntas que nos ayudarían. Por ejemplo, ¿has sentido una responsabilidad especial para proteger la verdad de la palabra de Dios exponiendo lo que está mal? Una pregunta, ¿eh? A menudo puede hacer una rápida evaluación de alguien o de algo que se dijo que los demás no veían. O sea, es la capacidad que uno tiene de distinguir lo que es real de lo falso, que a lo mejor no todo el mundo la tiene, ¿no? Entonces usted siente que tiene esa capacidad, tiene una sólida comprensión de la Escritura y la sensibilidad a la dirección de Dios por medio del Espíritu Santo. Una persona que le cueste comprender la palabra, no es que no pueda tener el discernimiento, pero yo dudaría que uno lo pueda tener, porque si yo leo algo aquí y no lo entiendo, ¿cómo voy a discernir yo si realmente eso no es? Entonces hay que desarrollar esa capacidad. Ahora si dirá, pastor, a mí me cuesta entender mucho la palabra, entonces yo no voy a poder desarrollar ese don. Lo puede desarrollar. ¿Por qué? Porque acuérdese que en lo natural, ¿cómo adquiere uno sabiduría? ¿Cómo adquiere uno conocimiento? ¿Cómo? Pues uno va a la universidad, lee libros, o tiene títulos. Eso es lo natural, ¿cierto? ¿Sí? Que no es que esté mal, está bienísimo. Pero acuérdate que Dios no trabaja así, ¿no? ¿A quién escoge Dios? A los necios, a los viles, a los miserables. ¿Para qué? Para instruirlos, para avergonzar a los demás. Entonces, nunca se crea que usted no tiene la capacidad, usted la tiene. Y si usted no tiene sabiduría, dice la palabra que le la pida a Dios. Y la palabra de Dios, si usted se mete aquí, dice que al más simple, ¿qué pasa? Lo hace sabio, al más simple. ¿Entiende? Entonces, excusas no hay. ¿Estamos claros, hermanos, o no? ¿Eres consciente del pecado y las herejías doctrinales? Entonces, usted no puede decir que tiene discernimiento espiritual si usted no conoce cuáles son las herejías doctrinales. Usted le hablan de la salvación no se pierde. ¿What? ¿Qué es eso? Le hablan de, ¿qué más? Hay otras herejías ahí se me fueron. ¿Cuál? La doctrina de la prosperidad. Y dice, ¿what? ¿Qué es eso? No sabe nada de falsas doctrinas. Entonces, ¿cómo va a distinguir una de las falsas doctrinas si no las conoce? Tiene que saber, ¿no? Usted puede leer un libro, escuchar a un maestro y casi de inmediato descubrir si es falso o no lo que está diciendo. Esa es una capacidad que uno desarrolla cuando uno tiene discernimiento espiritual, ¿no? ¿Estamos, hermanos, o no? Bien, nada más, ¿qué hora es? Ya para cerrar, 2 minutos nada más. El Salmo 1 a uno le da a uno alguna ayuda, digámoslo así. Dos versículos del Salmo 1 nada más para
para los que disciernen espiritualmente, ¿no? Por ejemplo, una persona que tiene discernimiento espiritual no hace esto que dice el Salmo 1:1. Bueno, el Salmo 1:2. Dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Acuérdate que los proverbios, cuando uno piensa en proverbios, ¿piensa en qué? En sabiduría, de una, ¿no? Porque ahí mismo dice, ¿para qué fueron hechos los proverbios escritos? Para entender sabiduría, ¿no? Ah, pero yo estoy en proverbios. Yo quería ir a Salmos, perdón, Salmo 1. Pero sí, igual, valga el comercial ahí para Salomón, que ya me había pagado ese. Proverbios, el libro de sabiduría. Bueno, el Salmo 1, hermanos, dice la palabra del Salmo 1:1. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo, ¿qué? En consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Entonces, una persona con discernimiento de espíritus es muy selectiva de con quién se relaciona. ¿Cierto que sí? Usted no puede decir que usted tiene discernimiento de espíritus y usted anda, sus mejores amigos son los más malandros del barrio, porque cualquiera sabe que hay cosas que a uno se le permiten, pero no todo edifica, no todo es lícito, ¿no? Entonces uno es muy selectivo y dice aquí, bienaventurado el varón, ¿qué cosa? Que no anduvo en consejo de malos, ni tampoco anda. Una persona que diga que tiene discernimiento espiritual, no le anda pidiendo consejos a quién, a cualquiera, ¿no? ¿Sí sabe, no? ¿Por qué? Porque sabe que ese consejo que va a recibir no es de Dios. Porque si no es una persona de Dios, entonces no anda en camino de pecadores, ni se sienta ¿dónde? En silla de escarnecedores. Entonces no hace eso. Sino una persona que tenga discernimiento de espíritu, ¿qué haría? Vea, el 2 dice, sino que en la ley de Jehová, ¿qué pasa? Está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Entonces una persona que tenga discernimiento espiritual se deleita en la palabra. ¿Por qué? Porque sabe que esa delicia es la que le alimenta ¿qué? El discernimiento. Pues, a no ser de que a usted no le guste ese don, diga, es que a mí no me gusta tener discernimiento, entonces usted no se va a deleitar en la palabra, porque ella es la que le alimenta el don, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, generalmente está en eso, ¿no? Ahora, ese es la gran falla de todo el asunto, ¿no? Que el pueblo de Dios, bueno, no todo, la mayoría del pueblo de Dios, no se deleita en la palabra. Mucho menos de día y de noche, ¿no? No se deleitan en la palabra. Entonces, como no se deleitan en la palabra, no la leen. Como no la leen, no tienen discernimiento espiritual. Eso está completamente claro. El mensaje está muy claro, hermanos. Hay que estar en guardia espiritualmente, hay que cuidarse para no caer en el engaño, hay que estar metidos en oración, estar en la palabra. ¿Por qué? Porque todo tiene que ser probado. Todo en esta vida va a ser probado. Si usted dice que tiene el don de discernimiento espiritual, téngalo por seguro que usted va a ser probado. Mejor es que uno diga, no, bueno, estoy en el proceso, ahí me estoy preparando, hay algunas cosas que ya discierno, todavía me falta mucho, realmente es una fuente inagotable, a que usted diga a boca llena, yo tengo el don de discernimiento espiritual, va a ser probado. La fe va a ser probada, ¿no? Entonces, si una doctrina, hermano, no se ajusta a la escritura, ¿qué tiene que hacer? Rechazada. Acuérdense de los filtros, ¿no? Siempre cuando usted escuche algo, es parte del discernimiento espiritual. Si usted escucha alguna enseñanza, simplemente pésela aquí, usted pregúntese y pregunte si eso lo enseñó nuestro Señor Jesucristo, si eso lo enseñaron los apóstoles, si eso está respaldado por la palabra, si eso está alineado a la naturaleza santa de Dios. Si alguna de esas 4 preguntas es no, deseche. Es parte del discernimiento espiritual, ¿no? Pero a uno le dicen ahí, por ejemplo, alguien le dice a uno, pues como leía, es que por eso le digo que uno ve videos y uno cree que lo ha visto todo, de un pastor que decía que él iba a orar por las ofrendas, no sé si lo vieron. Iba a orar por las ofrendas, pero decía, no puedo orar. ¿Por qué? Veo muy pocas ofrendas. Yo no puedo orar por eso. Dios se avergonzaría si yo oro por eso ahí. ¿Me entiende? Traigan sus ofrendas acá porque Dios es especialista en agregar ceros a su cuenta. Bueno, una cantidad de cosas ahí. ¿Y la gente qué hacía? Casi se matan por traer la ofrenda al altar, ¿me entiende? ¿Por qué? No hay discernimiento espiritual. Ahora, ¿por qué no hay discernimiento espiritual? No solamente porque no conocen la palabra, sino porque el Espíritu de Dios no está en ese lugar. Y acuérdense que ¿quién es el que da convicción de pecado? El Espíritu de Dios. Entonces, si no está Él, ¿qué le va a pedir uno a la gente ahí? Si nada más hay un codicioso, predicándole a gente codiciosa. La gente viene y siembra plata, ¿por qué? ¿Por qué la gente siembra plata? Porque quieren cosechar plata, porque acuérdense que uno recoge ¿qué cosa?
Lo que siembra. Pero acuerde que las cosas de Dios no se compran ¿con qué? Con dinero, ¿no? Entonces, consejo que Pablo le daba a Timoteo: predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Insta, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Amén, hermanos. Vamos a terminar nada más leyendo. Vamos todos a Primera de Juan, capítulo 4. Y terminamos con esos versículos nada más. Primera de Juan 4. ¿Estamos ahí todos? Nada más para que cerremos. Acuérdense que discernir ¿qué es? Que yo pueda identificar lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Amén. El capítulo 4 de Primera de Juan, ¿qué dice el título? El Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. ¿Cierto que sí? Ambos. Dice, amados. ¿A quién está escribiendo él? A la iglesia, ¿cierto? ¿Por qué les decía amados? Porque los amaba. Ahorita están volando. Amados, decía, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido, ¿qué pasa? Por el mundo. Entonces, ¿qué le está diciendo a él a la iglesia? ¿Qué le está aconsejando? Que tengan ¿qué? Discernimiento, es decir, tengan discernimiento, es decir, prueben a todos los espíritus porque hay muchos falsos por ahí, ¿no? En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Ahora, ¿por qué le está diciendo él a la iglesia? Es un caso particular, ¿no? ¿Por qué le está escribiendo eso? Y le dice, vea, si alguien les dice que Jesucristo vino en carne, está bien, eso es de Dios. Pero si le dicen que no vino en carne, eso no es de Dios. ¿Alguien sabe por qué le está escribiendo eso a la iglesia? No, porque es que, acuérdense que cuando los apóstoles escribían cartas a las iglesias, era porque, ¿qué? Ellos dejaban sus iglesias montadas, doctrinadas. Cuando se iban, ¿qué pasaba con la iglesia? Llegaban, ¿qué cosa? Espíritus engañadores, ¿cierto? Entonces había una doctrina ahí que no creían en la encarnación de Jesús, porque ellos decían que el cuerpo es, no me acuerdo cómo se llama ese grupo religioso, pero que el cuerpo es inmundo. Entonces que ellos no concebían que alguien tan santo como Dios pudiera venir a ¿qué? A encarnarse en un cuerpo humano. Entonces no creían en la encarnación. Entonces decían, no creemos en que Jesús nació de virgen ni nada de eso. Entonces por eso le está diciendo, si alguien confiesa que Jesucristo ha venido en carne, de Dios, ¿cierto? Así, o sea, que nació de una mujer. Pero, y todo espíritu, o sea, todo charlatán, y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne, ese no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos míos, el lenguaje que Juan usaba con la iglesia era muy así, amados, hijitos, porque acuérdense que Juan era el discípulo ¿qué? Amado, ¿no? Entonces era mucho amor. Sonó como Walter Mercado, pero no, nada que ver. Entonces, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está ¿dónde? En el mundo, ¿no? Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo ¿qué pasa? Los oye. ¿Por qué el mundo los oye? No, pero ligado al tema que estamos hablando aquí. ¿Ah? Porque no tienen discernimiento. O sea, ¿me entiende que todo está amarrado? El mundo los oye, ¿por qué? No tienen discernimiento. Entonces lo que les digan, lo que les guste, lo aceptan, ¿no? Entonces, pero le está diciendo a la iglesia, ustedes no los oigan, ¿por qué? Porque ustedes son de Dios, ¿no? O sea, nosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios, nos oye. ¿Amén? El que no es de Dios, no nos oye. Así de sencillo, ¿no? En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Entonces, como quien dice en eso, voy a ponerlo para cerrar esta prédica. Nosotros somos de Dios. Amén. Y el que conoce a Dios oye. ¿Por qué? Porque tiene discernimiento. Entonces, cuando yo sé, si yo soy de Dios y sé que algo viene de Dios, eso es lo que oigo. Amén. Entonces dice, el que no es de Dios, pues obviamente no nos oye, ¿no? Y entonces, y en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Es decir, y en esto consiste ¿qué? El discernimiento espiritual. No le meta más misterio al asunto. Ahora volvemos a las preguntas que hicimos al principio. ¿Tienen ustedes el discernimiento espiritual? Los que dijeron que no, pues sepa lo que usted sí lo tiene. Lo que pasa es que usted no lo ha ejercitado. Pero es una decisión personal, ¿no?
¿Me entiende? Ahora, si usted dice que sí lo tiene, ¿lo está ejerciendo? Es decir, estás poniéndolo al servicio de la iglesia en el sentido de que qué bueno es que uno esté pendiente, que no hayan falsas doctrinas, falsas corrientes, engañadores aquí. ¿Me entiende? Charlatanes. Porque todo tiene que ser pesado. Amén. Todo lo tenemos. ¿Está claro? Pero no todos lo ejercitan. Ahora, ¿cuál es la invitación ahorita? Ejercítelo. ¿Por medio de qué? De la vivencia. ¿De qué? De la palabra, ¿no? Entonces, cuando usted escuche algo, si usted quiere saber si eso es de Dios o no, como usted ya se metió a la palabra, usted sabe si es o no es de Dios. ¿Amén? Pues de pie, vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por la oportunidad que hemos tenido hoy de discernir sobre un tema muy importante que es la expectativa que tú tienes de nosotros como hijos, de que no solamente reconozcamos la verdad, sino que crezcamos en la búsqueda de ella, Señor. Y que trascendamos, que subamos escalones, para que no solamente nosotros estemos enteramente preparados para poder pesar todo lo que escuchemos, sino que podamos también prevenir a otros de que puedan también estar atentos y estar alertas de todo el engaño que se mueve en este sistema cada vez más anticristiano, ¿no? Gracias te damos, Señor, por esta linda oportunidad. Y si hubiera alguna persona hoy aquí en este lugar o ahí en el video, que usted hoy se le abrió la luz del entendimiento, ¿no? Digamos, usted pudo discernir hoy, no espiritualmente, pero pudo discernir, o sea, la capacidad que tenemos de saber si algo está bien o no. Usted hoy pudo discernir de que el estilo de vida que lleva no es el correcto. Usted lleva una vida apartada del Señor, o peor aún, lleva una vida creyendo que está en el Señor cuando realmente estás apartado, que eso es más peligroso todavía, ¿no? Es más peligroso una persona que cree que está en Cristo cuando no está, que alguno que sabe que no está. Porque el que sabe que no está va a querer estar, pero el que cree que está no va a querer estar. ¿Por qué? Porque cree que está. Sonó como raro, pero real. No sé cuál sea el caso suyo, hombre o mujer, pero si hoy has entendido que necesitas entregarle tu vida al Señor y a partir de hoy iniciar una relación con Él, para que por medio de ese conocimiento usted adquiera la capacidad de poder distinguir entre lo que es de Dios y no es de Dios. Acuerde que en esta vida todo me es lícito, pero no todo me conviene. Pero para yo saber qué es lo que me conviene o no, tengo que saber identificarlo, ¿no? Tengo que tener las herramientas, aquí está la herramienta, ¿no? Si ese es el caso suyo, ahí donde está, dígale al Señor: Señor Jesús, en este día escuché tu palabra, Señor. Y hoy me quedó claro de que realmente necesito iniciar una relación contigo, Señor. Necesito tener esa capacitación espiritual que me dé a mí las herramientas para poder distinguir entre lo que es o no es tuyo, Señor. Quiero agradarte, Señor, con mi vida, quiero agradarte con mis decisiones, pero también quiero que esas decisiones estén alineadas a tu voluntad, y para eso yo tengo que tener tus mismos pensamientos, tus mismos sentimientos, Señor. Quiero que en mí haya el mismo sentir que hubo en ti, pero para eso necesito tener tu mente, Señor, tus pensamientos. Por eso hoy arrepentido, arrepentida como nunca antes, yo clamo a ti, Señor, para que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado, Señor. Tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura, Señor, y que a partir de hoy yo pueda buscarte a través de tu palabra, y en ese conocimiento yo pueda tener la capacidad de discernir entre lo que es bueno y no, Señor, entre lo que te agrada a ti, amarte cada día más, servirte, adorarte, Señor, ser un testimonio vivo delante de los demás de que en la medida en que nosotros pongamos nuestra vida en ti, hay poder en ti para transformarla, Señor. Bendigo yo el momento que decidí venir a este lugar o ver este video, porque empecé a verlo, vine sin ti, pero ahorita te recibo, Señor, como mi único y suficiente Salvador. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Un aplauso, hermano. Bien, si usted hizo la oración, felicitarle como siempre, pero recuerde, ahí no se quede ahí, ¿no? Si usted, digamos, le entregó su vida al Señor en un genuino arrepentimiento, un genuino nuevo nacimiento, pues el Señor lo ha perdonado y usted ya pasó de muerte a vida, de tinieblas a luz, y digamos que ahí se le abre la puerta de ese don que es el discernimiento espiritual. Pero usted de aquí en adelante tiene que empezar ¿a qué? A echar músculo, ¿no? A ejercitarse.
Y si para eso nosotros le podemos ayudar, la iglesia de Efesios 4:23 en Cartago. Nosotros estamos costado norte de las ruinas, Centro Comercial El Dorado. Nos reunimos aquí todos los domingos a partir de las 10 de la mañana. 8772-5957, mi número, Pastor Eber Molina. 8842-2408, Pastor Tibor Mesaro. Cualquiera de los dos números te podemos ayudar. Y recuerde también que todos los domingos, a partir de las 8 de la noche, estamos en la 105.9 de la FM en Radio Urbano. Ahí está el programa Sinceridad. Usted se puede conectar por la radio normal si está en Costa Rica, o si no por urbano106.com, ahí radio en vivo, ahí puede escuchar también e interactuar. Que el Señor los bendiga, un abrazo. Nos vemos en una próxima oportunidad.